¿Qué tal? Bueno, como siempre, empiezo un par de minutos antes para probar que todo esto funciona. Bien. Yo creo que ¿se me oye bien? Se te oye perfectamente. Vale, a ti también se te oye. Bueno, pues vamos a ver, mira, aquí han aparecido dos más. Cuando aparezca algún otro más, pues daremos comienzo a esta charla de hoy, a este espacio de Radio Cripta, la radio del misterio, en el que vamos a hablar ni más ni menos que de sincronicidades y serendipias, que yo creo que esto es un tópico, un clásico del misterio, ¿verdad? Que no ha oído hablar de esto en diversos programas de radio, en conferencias, en presentaciones de libros. Y hoy pues vamos a intentar dar nuestro punto de vista sobre este tema. Y bueno, pues yo creo que todos tenemos además una idea más o menos clara. No, son conceptos escurridizos, ¿eh? El concepto de sincronicidad y un concepto asociado con él, que es el de serendipia, son conceptos que todos los tenemos en la cabeza, son de esos que todos sabemos lo que es, pero luego no sabemos explicar muy bien. O sea, o no podemos dar una definición precisa de él, ¿no? Pero bueno, vamos a verlo hoy, todo eso. Una cosa que te quería comentar, Aníbal, Dime. es si tú has vivido sincronicidades en tu vida, si lo has experimentado. Bueno, no sabría qué decirte. Sí que he tenido experiencias reveladoras, ¿vale? Sí que he tenido experiencias reveladoras y coincidencias, no llamaría exactamente coincidencias, ¿no? Sino que esto también es un tema muy importante, ¿no? Que está relacionado con esto, ¿verdad? Pero no lo vamos a tratar aquí porque joder, me ha salido ya un montón de materia para ver en hora y media y esto no lo he incluido, lo incluiríamos a lo mejor en un programa siguiente. Pero sí el concepto, ¿no? La idea de que se repiten patrones a lo largo de tu vida, ¿no? Imagínate, yo qué sé, pues tú has tenido problemas desde la niñez con gente que tenía envidia de ti y viene o con el de la clase que aparece siempre en el momento más inesperado y tiene un conflicto contigo, ¿no? Y el patrón se repite a lo largo de tu vida, no solamente cuando eres niño y estás en el colegio, que es lo más lógico, sino a lo largo de tu vida, pues cuando tienes 20 años, 30 años, 40 años, y siempre aparece eso, ¿no? Y a lo mejor es que el universo, o Dios, o quien sea, se está poniendo el mismo problema, el mismo examen una y otra vez, a ver qué nota vamos sacando en ese examen, o es otra explicación completamente distinta. Y yo sí he experimentado alguna de esos patrones que se repiten a lo largo de nuestra vida, ¿no? O sea, una sincronicidad como tal, como dices tú, como sería la definición de sincronicidad o una serendipia, ya veremos ahora la diferencia que hay entre las dos cosas. Pues la verdad es que no lo recuerdo. Creo que no. Y si ha sido así, desde luego yo no me acuerdo, no ha sido tan importante o tan significativo como debe ser una sincronicidad. Dime, Ínsula. Veo que se está uniendo más gente a la sala. Quería comentar que todos estáis invitados a participar, a contar vuestras sincronicidades, coincidencias que se hayan dado en vuestra vida. Y nada, solamente tenéis que pulsar al icono del corazón y levantar la mano y ya os vamos dando paso para que podáis hablar también. Bueno, pues como somos ya 9, vamos a dar oficialmente por empezado el espacio. Y la idea es que dure hora y media, ¿no? Incluyendo los comentarios de la gente y todo eso. Quizá el último lo corté excesivamente pronto, pero es que nos íbamos ya a las 5 de la mañana. Entonces, la idea es que dure hora y media, pero bueno, si se extiende una hora más, pues se ha extendido, ¿no? O si es menos, pues es menos. ¿Qué le vamos a hacer? En cualquier caso, empezamos ahora. Con el toque de gong. Estos sucesos serían sucesos con conexión, pero no una conexión causal, sino una conexión acausal, ¿no? Es decir, sin causa, ¿vale? Lo que pasa es que Jung lo que dice es que esos dos eventos tienen que ser un evento interno y otro externo, ¿vale? Uno es interno, pues como un pensamiento, un sueño, una emoción, y el externo es, de verdad ocurre ahí, bueno, pues que ocurre algo que muchas veces es algo malo, es decir, es un suceso
que es perjudicial para nosotros. De alguna manera la sincronicidad vendría a ser una especie de aviso o al menos una señal de que esas dos cosas están conectadas en el universo, en otro plano, y nos están avisando de algo, ¿vale? Esa sería la definición estándar de sincronicidad dicha por el que creó el concepto, que es Jung, ¿vale? Que es un psicólogo. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a acontecimientos en el mundo. Estos acontecimientos siguen un orden, como he dicho antes. Primero hay una causa, esa causa produce un efecto o una consecuencia, y por lo tanto hay un orden de prelación entre las cosas que ocurren. Primero va la causa y luego va el efecto. Y un efecto, a su vez, puede ser la causa de un posterior acontecimiento y así sucesivamente. Nunca sucede al revés, ¿vale? Aplico calor al agua y el agua hierve. Lo que no sucede nunca es que de repente hay agua hirviendo que se enfría y cuando se ha enfriado aparece el fuego. Eso no ocurre nunca, ¿vale? Es decir, la relación causa-efecto de alguna manera describe una flecha en el tiempo, ¿vale? El futuro sucede al pasado y no es al revés. Adelante, Lola, cuéntanos. A mí me han pasado muchas sincronicidades en mi vida. O sea, mi vida ha estado rodeada de sincronicidades, pero una muy puntual, o sea, que es encaja perfectamente en la definición que hace Jung, es que una vez me encontraba trabajando y estaba escribiendo un artículo para una empresa de hosting, de tecnología. Entonces yo siempre escribía sobre WordPress, que es una herramienta para hacer páginas web. Y estaba trabajando y de repente pensé, es que esta gente lo que necesita es alguien que escriba para ellos de otras herramientas que están muy de moda pero que yo desconozco. Bueno, pues al día siguiente escribió un chico diciendo que quería precisamente escribir sobre ese tema que yo había pensado. Y eso sucedió al día siguiente, fue increíble. Bueno, sí, la verdad es que todos tendremos cosas que contar seguramente muy interesantes, irán saliendo a lo largo de la noche y seguro que aprenderemos de todas ellas, ¿no? Como os decía antes, el doctor Jung fue el que creó esto, pero no se le ocurrió a él solo, ¿eh? Ojo, esto se le ocurrió a él y a un físico que se llama Werner Heisenberg. Werner Heisenberg es el del principio de incertidumbre, ¿no? Si habéis estudiado ciencias, pues este es. Entonces, los dos trabajaron, Jung es suizo y Heisenberg era alemán, pero bueno, es suizo de la parte alemana de habla alemana de Suiza. Y los dos colaboraron a principios del siglo XX precisamente para tratar de establecer una relación entre la física y la psicología, para tratar de establecer que la física de alguna manera justificara determinadas herramientas que utilizan los psicólogos, como por ejemplo las sincronicidades que inventó Jung para tratar enfermedades mentales, porque al final todo esto viene de ahí, pero luego ya veremos que la cosa, pues la verdad es que se ha complicado bastante. Y el fruto de esta colaboración, en resumen, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es la idea básica que sustenta el tema de las sincronicidades? Bueno, pues como hemos dicho antes, el efecto sucede a la causa y en las sincronicidades no es así. Es decir, hay un suceso A, hay un suceso B, pueden estar separados por el tiempo, por mucho espacio de tiempo, como luego veremos con el tema del Titanic. Y en principio no hay una relación causal entre ellos, pero están relacionados. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que habría otra capa de estructura de la realidad, además de la capa que todos conocemos del establecimiento de relaciones causales entre sucesos, ¿no? De la ley de causa y efecto. Bueno, sería entonces como dos capas paralelas, ¿no? Una, la de relación causa-efecto, que todos conocemos, porque estamos todos atados al tiempo, y otra sería, pues estas relaciones causales cuyos sucesos llamamos sincronicidades. 16 años de separación entre ambos sucesos. Eso quiere decir, pues obviamente no están conectados causalmente. No hay una relación causa-efecto entre ellos, sobre todo porque han pasado 16 años, sobre todo por eso. Pero evidentemente estos sucesos están conectados, ¿vale? Están conectados por una conexión acausal, como hemos dicho antes. Tendríamos así, en virtud de la existencia de la sincronicidad y atendiendo a la definición dada por Jung, pues ese segundo entramado de realidad paralelo que serían la red de conexiones acausales. Bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto de las sincronicidades? Que ya hemos dado un ejemplo. Hay otro ejemplo además
muy interesante, que yo no sé si habéis oído, que es el caso del rey Humberto I. El Humberto I fue rey de Italia en el año 1900, es decir, justo al principio del siglo XX. Y una vez el rey Humberto I se fue a cenar a un restaurante de la ciudad de Monza, en Italia, y mira, allí descubrió que el propietario del restaurante también se llamaba Humberto. Además, los dos nacieron el mismo día, del mismo mes, del mismo año. Los dos se casaron con mujeres que las dos se llamaban Margarita. Y además había otra serie de coincidencias, como el nombre de las hijas, me parece. Hay más, buscar el relato en Google porque es asombroso. Y se dieron cuenta en la misma cena. Y esa misma noche, el rey Humberto fue asesinado en un atentado. Es decir, el suceso B, ¿cuál sería aquí? Sería la muerte en un asesinato, en un atentado del rey Humberto. Y el suceso A sería, pues que los dos, el propietario del restaurante y el rey Humberto, parece que tuvieron como unas vidas paralelas, ¿no? Como Alejandro y César, vidas paralelas. Y se descubrió esa sincronicidad justo el día de su muerte, que es un momento muy próximo, pero lógicamente no hay una relación causal entre las dos cosas, pero sí una relación de sincronicidad. ¿Por qué? Porque esto sería como una especie de advertencia. Por eso decía yo que, hombre, esto si lo llevamos a la definición de Jung, él habla de un suceso interno. Bueno, pues el suceso interno es eso, ¿no? Es que las personas se dan cuenta en un momento dado de que algo pasa en el universo, y lo que yo añado es, y eso además te está avisando de algo que puede ocurrir, y ese algo no siempre es bueno, ¿vale? Caso del Titanic, caso de este rey al que le costó la vida esa misma noche, ¿verdad? Bueno, y esto de las sincronicidades al final, pues, ¿qué tiene que ver con las serendipias, ¿no? Porque también en los programas de Cuarto Milenio y de Milenio 3 y tal, pues hemos oído montones de veces lo de, Iker Jiménez lo ha utilizado montones de veces, lo de las serendipias y todo esto, pues tiene mucho que ver. O sea, tiene que ver, aunque son conceptos diferentes, ¿no? Como vamos a ver. Una serendipia viene a ser una especie de, a ver cómo lo defino, de descubrimiento o de hallazgo o un conocimiento que nos viene de forma inesperada, ¿no? Algo parecido a tener una idea feliz. Por ejemplo, cuando se inventó los POS-it, los cartelitos estos adhesivos que utilizamos en todos los sitios, esos se inventaron en 1968. Y el químico que lo inventó, pues intentaba hacer lo contrario, es decir, crear un pegamento súper fuerte, pero terminó desarrollando uno que era muy débil, ¿vale? Y ahí quedó la cosa. Pero años más tarde, otro empleado de la empresa, de repente, por no se sabe qué circunstancias, recordó la invención de ese químico que había hecho el pegamento débil pensando en el fuerte, mientras intentaba encontrar pues una forma de marcar las... Un descuido. Sí, totalmente. Y además tenemos incluso, pues para hacer un poco de contraste, os voy a contar otro caso de sincronicidad, no de serendipia, que es el sueño de Abraham Lincoln, que también es muy famoso, seguramente que lo conocéis. Según se cuenta, días antes del asesinato de Abraham Lincoln, el presidente tuvo un sueño en el que caminaba por los pasillos de la Casa Blanca y escuchaba los susurros provenientes de una habitación, ¿vale? En ese sueño, Lincoln, en el sueño, le preguntó que quién estaba en la habitación y salió una voz por ahí que le dijo el presidente de los Estados Unidos, y pocos días después fue asesinado en el Teatro Ford, como todos sabéis, ¿no? Bueno, yo creo que con esto queda más o menos claro la diferencia más o menos clara que hay entre serendipia, que vendría a ser una especie de flash, de idea feliz, de coincidencia feliz que nos permite muchas veces hacer algo positivo, y sincronicidad, bueno, pues serían conexiones de hechos de forma acausal que nos estarían advirtiendo de algo que malo en principio nos puede pasar, ¿no? Bueno, pues es como cuando decimos en el caso de las serendipias que el destino estaba ahí, ¿no? Aguardándonos a que pasáramos, ¿no? Sería como el equivalente a la divina providencia en la que creen algunas religiones, como por ejemplo el cristianismo. Vemos así que sincronicidades y serendipias están relacionadas, pero son conceptos diferentes. Vemos que en las serendipias hay más un componente psicológico, emocional, de introspección personal, y la sincronicidad pues suele avisar de algún acontecimiento importante utilizando casualidades imposibles. Bien. Esto por el lado del tema de la conexión de las sincronicidades y serendipias con el principio de causa-efecto. Y ahora os voy a contar, a ver, ¿cómo explico yo esto?
una interesante relación, a ver, esto es de mi cosecha propia, ¿vale? Entre las sincronicidades y un tema que no sé si conocéis, que es el evotiempo o la evieternidad, ¿vale? Esta idea es mía hasta donde yo sé, aunque evidentemente seguro que se le ha ocurrido a mucha más gente antes que a mí. A ver si yo explico esto. En las sincronicidades hay acontecimientos que están separados, desconectados, ¿vale? Y luego descubrimos que tienen una relación causal mediante el concepto de sincronicidad. Esto nos sugiere que debe ser otro tiempo, ¿vale? Otro tiempo paralelo al tiempo ordinario que nosotros conocemos. Nosotros conocemos el tiempo ordinario, el de toda la vida, donde nos van ocurriendo las cosas, ¿verdad? Unas buenas, otras malas. Todo tiene una causa, todo tiene un efecto. Pero como hemos visto, en las sincronicidades hay sucesos conectados causalmente y no. Como están conectados causalmente, vale, de acuerdo, no están conectados por la ley de causa-efecto. Yo admito eso. Admito pulpo como animal de compañía. Pero sí que deben estar insertos, como tales usos que son, en alguna especie de tiempo, que no es el mismo tiempo que el ordinario en el que estamos nosotros, pero que es un tiempo extraño, vamos a llamarlo así. Bueno, pues ese tiempo existe. O sea, ese concepto de Dios, y además existe desde hace mucho tiempo. Esto lo conocía ya San Agustín, ¿vale? Y esto lo conocía también Santo Tomás. Ahora te doy paso cuando termine este pequeño speech. Esto es el tiempo de los seres espirituales, ¿vale? Es decir, Dios está en la eternidad y los ángeles y los demonios y probablemente los que pasen al más allá después de la muerte están en el evotiempo, así, evotiempo o evieternidad. Y mi teoría es la siguiente: los ángeles o esos seres espirituales son capaces de taladrar un túnel entre la evieternidad y nuestro tiempo ordinario. A través de ese túnel propician el suceso de las sincronicidades y cuando ocurre el suceso B, porque los ángeles, los seres espirituales, están viendo todas las cosas a la vez. O sea, están como... No es como Dios, que está fuera del tiempo y está en la eternidad, pero los ángeles pueden, digamos, moverse de un lado a otro tiempo. Nosotros no nos podemos mover, nos estamos moviendo siempre hacia adelante, hacia el futuro, y además a la velocidad constante del tiempo. Pero los seres espirituales pueden moverse de un punto a otro. Pueden como verlo todo a la vez y ahora están aquí y luego están allí. A lo mejor no pueden hacer lo mismo que Dios, que está en todas partes, pero sí pueden desplazarse de un lado a otro, hacia atrás o hacia adelante. Entonces, propician mediante ese túnel el suceso sincrónico y así, digamos, que intervienen en las cosas que nos pasan a los seres humanos. Luego seguiré hablando un poco más de ello. A ver, los Vengadores, que has levantado la mano, cuéntanos. Bien, hola, ¿cómo están? Aníbal, Ínsula y a toda la sala veo gente conocida, Teresa, Pablo, Mariana, mira, está Mariana acá. Bueno, a toda la sala, feliz día. Bueno, para los que me conocen un poquitito, yo creo que antes lo comenté. No me llevo, hablando de sincronicidades, no me llevo muy bien con Cronos. Es decir, siempre he tenido problemas, por así decirlo, o le causo problemas a los relojes, sean análogos o digitales. Eso me habla de otro tiempo u otros tiempos. Lo que no significa que no pueda, por ejemplo, entregar un trabajo a tiempo. Sí puedo. Lo que no me gusta es desde el momento del inicio hasta cuando lo voy a finalizar, es ver qué es lo que voy a hacer con él. No me gusta, quiero que sea como una sorpresa, quiero que ver cómo lo resuelvo, qué cosas le pongo, etcétera, etcétera. Más allá de eso, dos eventos que han tenido que ver con esto, sincrónico, raro en una persona que no se lleva bien con los relojes. Quería saber sobre una persona, sobre un tema específico, y otra persona también, es decir, a través de un canal, ¿no? A través de un canal, cada uno con su canal. Digo, bueno, ¿y qué tal? Estaba acompañado en ese momento. Entonces digo, ¿qué tal si en vez de ver pasamos a ver esto que tiene 3 videos nuevos, y en vez de ver lo vemos después?
Sí, sí, dale, me dice. ¿Qué forma tengo yo de saber qué es lo que publica cada uno? ¿No? Y este último tenía 3 videos. ¿Qué forma tengo yo de saber, sin haber visto antes, que en uno de esos van a estar hablando de esta persona, del que queríamos ver primero? Resulta que de esos 3 elijo el del medio y lo mencionan. Es en el único video en donde lo mencionan. Entonces, si eso no es sincronicidad, bueno, que Dios nos salve. Y la otra, Totalmente. sí, y la siguiente pasó hace muy poco. Resulta que dentro de la gente donde trabajo hay una persona muy, muy estudiosa que da clases. Él da clases de armonía, composición y contrapunto. Y resulta que un colega le pide que le haga clases sobre armonía superior. Entonces, tenemos la referencia de que esta persona enseña. Aparentemente no es muy buen profesor, pero enseña, por lo menos da nociones de. Y resulta que, como desesperadamente trataba de encajar en sincronizar con clases por algún motivo, ¿no? Y estaba haciendo una composición en la cual, para que sea tal composición, tiene que tener una serie de características. Entonces, este profesor que trabaja conmigo le indica que esta composición no puede ser tal como la supone, la pretende presentar, porque le faltan esas características, ¿no? Entonces, el apuro por tomar las clases, a mí se me figuró que era para salvarlo de sus propios colegas, de su propio círculo, que no quieren que se entere de que él no sabe qué es lo que está presentando, ¿no? Porque está íntimamente relacionado con esta composición, que además va a ser presentada en algún concurso. Exactamente. Me llama y me dice, sí, tenías razón. Solo quería trabajar en la, en la composición esta porque no tenía idea de cómo hacerlo y resulta que quería por eso tomar las clases. Así que, bueno, sin trabajar yo con esa persona, pude deducir, y esta otra persona que trabaja conmigo no, pero exactamente cuál era el problema, cuál era el motivo de tomar tan rápidamente las clases. Y después comprobamos que sí, que era cierto. Curiosísimo. Bueno, pues ahí tenemos otro caso muy particular de una sincronicidad que seguro que todos hemos tenido experiencias de ese tipo y probablemente pues irán saliendo a lo largo de esta noche. Espero que vayan saliendo y que esto no sea un monólogo, ¿no? Entonces, bueno, os he querido explicar antes esta teoría que yo tengo, que me he sacado de la manga, sobre una explicación posible de las sincronicidades, habiendo, pues eso, una relación entre el evotiempo donde habitan los seres espirituales, los ángeles, los demonios, los condenados, los que hemos pasado, los que van a pasar al más allá, los que han pasado ya al más allá, mejor dicho. Y bueno, pues fijaros que al final hay una teoría, ¿verdad?, que pudo influir, es decir, cuando Jung sacó esta cosa de las sincronicidades, seguramente que Werner Heisenberg influyó, porque la mecánica cuántica sí que viene a sugerir que de alguna manera en el universo todos son sincronicidades. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno que se llama la paradoja EPR, Einstein-Podolsky-Rosen, que además ha sido demostrada experimentalmente en el año 81, y eso lo que viene a decir es lo siguiente. Tú coges dos partículas, dos electrones, dos protones, dos átomos, dos partículas muy pequeñas, y si de repente mides una probabilidad en las dos y esas partículas seguidamente se separan millones y millones de kilómetros, si hay un cambio en una en un sentido, hay un cambio en el sentido contrario en la otra. ¿Eso qué quiere decir?
que esas partículas, a pesar de la inmensa cantidad de espacio que las separa, y ese experimento se puede hacer, o sea, no me lo estoy inventando, de hecho se hizo, tienen una propiedad que está conectada, es decir, y que no es posible que puedan transmitirse esa información, porque deberían de superar la velocidad de la luz y eso no está permitido. Entonces, ¿eso qué nos dice a nosotros? Como la mecánica cuántica es un conjunto de leyes que son válidas para todo el universo, bueno, pues de alguna manera nos viene a decir que en el fondo todo en el universo son sincronicidades, porque todos estamos hechos de partículas subatómicas, esas partículas que es de lo que se compone la materia y que están por todos lados, es lo que somos realmente, pues presentan esa cualidad, que pueden ser partículas sincrónicas, ¿no? Entonces, esta teoría seguramente pues fue la aportación de Werner Heisenberg a todo este tinglado de las sincronicidades, y Jung, sin duda alguna, la tomó en consideración. Adelante, Lola, cuéntanos. Quería comentar que me parece muy interesante la teoría que has comentado de que hay otra dimensión capaz de intervenir en nuestra vida y generar sincronicidades, y me gustaría contar una historia que me pasó a mí brevemente, que no, o sea, en el que yo me vi involucrada o utilizada por esa divinidad. O sea, yo fui utilizada para obrar en otros, pero no era una sincronicidad que era para mí. Mira, os cuento. Yo tenía una pareja de amigos que bueno, pues estaban casados y por circunstancias se separaron. Él se enfadó mucho con ella y dejó de hablarla. La bloqueó en el móvil, en el correo electrónico, en todo, y ella no tenía ninguna forma de saber de él. Entonces ella decía, bueno, aunque ya no estamos juntos, yo le sigo queriendo y quiero que esté bien, y me gustaría tener alguna noticia de él, me gustaría saber de él. Y entonces ella lo pidió al universo, lo rezó, de por favor, quiero tener alguna noticia de él, alguna señal de que está bien. Entonces aparezco yo en escena porque estaba un día que de casualidad fui a un centro comercial que está a las afueras de Madrid, que nunca había ido y nunca he vuelto a ir, y saliendo del centro comercial me encuentro a este chico que iba acompañado de una chica que bueno, pues me presentó y era su nueva novia, se le veía ilusionado, contento y tal. Entonces, claro, yo al día siguiente pues llamé a mi amiga y le dije, mira, te tengo que contar una cosa, he visto a tu exmarido, le he visto bien, me ha presentado a una amiga, creo que es su novia, y me dijo, ay, qué ilusión me haces, porque no te puedes imaginar lo que he rezado para saber algo de él, porque aunque esté con otra persona ahora, pues me alegra saber que está bien. Entonces, pues nada, quería contar esta historia. Bueno, sí, está claro que digamos que el universo conspiró para que tú hicieras un poco de casamentera, iba a decir, ¿no? Ya sin ninguna posibilidad, pero al menos, por lo menos, que esas personas tuvieran conocimiento de su vida y milagros, ¿no? Después de la separación. La verdad es que todo este tema es complejo, y por retomar la teoría esta, que, insisto, es una teoría que he lucubrado yo y puedo estar absolutamente equivocado, pero como decía Lola, tiene que haber algún tipo de conexión entre el universo, el mundo espiritual, en donde rige el evo-tiempo, y nuestro universo, donde rige el tiempo ordinario, porque si no, no hay una manera racional, es decir, o semirracional, de explicar todas estas cosas. Y ya sabemos que todo esto es misterio, y que el misterio no necesita de demostraciones, porque si no sería ciencia y no sería misterio. Y todo este tipo de cosas misteriosas, pues a nosotros que nos gusta el misterio, nos gusta oírlo, nos gusta que nos lo cuenten, etcétera. Esto no es una clase de ciencias, ni aquí hay que demostrar nada, pero sí que hay que tener un criterio, ¿vale? Sí que hay que tener un mínimo de guía racional, de por lo menos no incurrir en el principio de contradicción y hacer tonterías, ¿no? O menos que se note que no sean ocurrencias, ¿vale? Porque cuando empezamos a decir cosas sin ningún sentido, entonces eso ya se convierten en ocurrencias, y ahí pues vale todo, ¿no? Todo está conectado, todo vibra, todo mola, todo... O sea, las cosas se pueden decir, porque estamos hablando precisamente de temas místicos, de temas que no conocemos bien a ciencia cierta, pero hay que decirlas con algún tipo de criterio racional. Bueno, simplemente eso, ¿no? Pero fijaros, en esta teoría, evidentemente lo que dice es que tiene que haber algo que conecte el mundo espiritual, porque esto proviene del mundo espiritual, el mundo de aquí. Es una...
tiene que ocurrir así, ¿no? Y nosotros no conocemos mucho del mundo espiritual, conocemos por los libros sagrados y por todo el tema de contactismo que hay, por la Ouija, por sesiones espíritas, etcétera, pues que hay un Dios, o habría un Dios, hay seres espirituales por debajo de ese Dios, que serían ángeles, vamos a llamarlos así, pero podrían ser otras cosas, y esos ángeles pueden ser buenos o malos, esas otras cosas pueden ser buenas o malas, y luego, ya dependiendo de las creencias religiosas de cada uno de nosotros, pues habría una vida de ultratumba, ¿vale? Es decir, nosotros nos morimos, después de la muerte, un principio espiritual, un alma, como queráis llamarlo, pasa a otra dimensión y allí se encuentra con seres espirituales, con esos ángeles, demonios, otros que han pasado ya antes al más allá, etcétera, con Dios probablemente, no lo sabemos, y bueno, pues ocurren cosas entre ellos, tienen lugar cosas entre ellos. Entonces, tiene que haber ese principio racional, es decir, el conocimiento que nosotros tenemos de ese mundo, de alguna manera tiene que influir cierto tipo de señales que son en tu cuerpo o son a través de, puede ser a través de una persona o a través de una información o algo que escuchaste o algo que casualmente leíste por ahí y te despertó algo que tiene que ver mucho con lo que te va a llevar a estudiar o resolver lo que tenías pensado. Entonces esta parte emocional, que en definitiva es la energía nuestra, es lo que se conecta más rápidamente con este campo, ¿no? Y no es ninguna casualidad, es decir, es un retorno de lo que estás buscando. Cuando tú te pones a ver estas señales, significa que vas en el camino correcto. Y puede, muchas veces, que te estén indicando que el camino está bien, pero no es por ahí. Puede también que pase eso, que te indique la misma energía por el momento. Gracias. Gracias a ti, los Vengadores. Me parece muy interesante porque, fíjate, esto me ha traído a la mente una cosa que os quería comentar y que viene muy al caso para lo que estás hablando. En una conferencia que yo asistí, impartida por Josep Guijarro, que yo creo que todos sabéis quién es, un famoso ufólogo natural de Tarrasa, ahora afincado en Madrid, donde nos hablaba precisamente de las sincronicidades, ¿no? Y presentaba sus 2 libros, etcétera. Y él lo que decía, por resumirlo mucho toda la conferencia, él lo que decía era lo siguiente, fijaros, nacemos en un momento determinado y morimos en un momento determinado también. Y entre medias, como decían los Vengadores antes, discurre nuestra vida, hay energías, no sé qué, como una línea más o menos definida. A veces nos desviamos mucho de ese camino, ¿vale? Contraviniendo de alguna manera los designios de Dios del universo, que es precisamente la idea que nos ha transmitido antes los Vengadores, y contraviniendo esos designios del universo, del destino, como queramos llamarlo. Pues bien, las sincronicidades serían la manera que tiene el universo, o Dios, o quien sea, de devolvernos a nuestro camino perdido. Y muchas veces esa manera de devolvernos no es suave. Es decir, como decía antes el compañero, notamos que las cosas no nos salen bien, notamos problemas, lentitudes, el camino es áspero, y a veces nos ocurren cosas malas, ¿verdad? Porque las sincronicidades, como hemos visto en muchos ejemplos, no anuncian muchas veces nada bueno. Bueno, pues esta sería la manera que tiene el universo, decir, que te estás desviando del camino recto que conduce desde el punto A hasta el punto B, es decir, desde que naces hasta que mueres, y debes de volver a él, ¿no? Esto vendría a ser más o menos el resumen, dicho muy sucintamente, de la conferencia de don Josep, que la verdad es que fue magistral, ¿verdad, Lola? Que tú también estuviste allí. Estuvimos en el Café Barbieri de Madrid, muy cerca de la plaza de Lavapiés, y estuvo auspiciada por la Sociedad de Antropología y Tradiciones Populares, que tiene por ahí su cuenta de Twitter, y os animo a que la sigáis, porque organiza unos eventos del misterio, la verdad es que bastante buenos, ¿vale? Aquí entre las oyentes está también la organizadora de todos esos saraos, como los llamamos, ¿verdad, Lourdes? Y la verdad es que se aprende muchísimo. Yo aprendí una barbaridad, me compré los libros allí
Y don Josep, la verdad es que es un sabio, sabe un montón de ufología, un montón de egiptología, de sincronicidades, en fin, es una maravilla asistir a estos eventos, oírlos y aprender. Y bueno, pues quería simplemente comentaros eso, porque lo que decía Los Vengadores, la verdad es que me ha venido bastante bien, ¿no? Y como os he dicho antes, fijaros que estas sincronicidades pueden o podrían servir para evitar esos acontecimientos malos que nos pueden venir precisamente pues porque el universo quiere volvernos otra vez a nuestro camino. Cuando ocurrió la sincronicidad del Titanic y la escritura de la novela Futility, hombre, recordad que en el caso del Titanic hubo gente que se salvó. Bueno, Lola nos quiere decir algo antes de que yo me enrolle más con esto. Cuéntanos, Lola. Pues a mí me ha pasado alguna vez de ir en la carretera, ver un pájaro negro, tipo cuervo, un pájaro grande, negro, y de repente pensar, tengo que tener cuidado, y a lo mejor el coche de adelante moverse porque se salía de la carretera como a modo de aviso. Pero si hubiera sido una vez la que me ha pasado, si hubiera sido una única vez, pues diría, vaya casualidad, pero es que me ha pasado más veces lo de encontrarme un pájaro que me avisa de algún peligro. Y bueno, pues es como una pequeña sincronía ahí, ¿no? Que me pone en alerta, y me gustaría preguntar a los que están dentro del espacio si a alguien más le ha pasado esto o ha tenido ese tipo de sincronías a modo de avisos. Gracias, Lola, por tu testimonio y bueno, pues ya lo habéis oído, ¿no? Si tenéis algo bueno que contar, no os cortéis y adelante. Por cierto, antes de dar paso a los Vengadores otra vez, y hablando de esto de los cuervos, sí que es verdad lo que dice Lola, porque yo conocía a una bruja de Albacete que me decía que ella hablaba con los cuervos. Es decir, cuando ya tenía que hacer unos trayectos en coche muy largos por la provincia de Albacete, que es muy grande, y hacer un ritual y a incorporar nuevos elementos para mi altar móvil. Y bueno, llevé todos los elementos, hice lo que correspondía y tenía un tambor que lo iba a usar, así que bueno, lo incorporé, hice todo lo necesario y algún que otro elemento más, creo que fueron unos cuarzos o alguna otra cosa, un lápiz muy especial, bueno, todos elementos mágicos podríamos decirle. Y al terminar y cerrar todo muy bien, pero muy bien, se dio todo muy maravilloso. Me doy vuelta, ya yéndome, y veo 3 pájaros negros en el mismo árbol, siendo que la fila de árboles, que eran todos iguales, estaban vacíos de pájaros. Es decir, mientras yo cerraba, estos pájaros negros estaban arriba en este árbol. No eran árboles grandes, pero estaban los 3 en la misma rama. Y en ningún otro árbol había pájaros. Es más, en todo el sitio, ni en el pasto, ni en las rejas, nada. No había nada. Entonces, como estaba acompañado, digo, ya, acá me están advirtiendo de algo. Me quedé un poco observándolos, todos los 3 mirando para el frente, casi inmóviles, y dije, ya, algo no muy bueno va a pasar dentro de no mucho tiempo. No sé qué es, pero bueno no es. Es grande y bueno no es. Días después se dio lo que se conoce acá como un estallido social, que es un falso estallido social porque todo lo que habían reclamado realmente ahora andan robando como jamás no poder. Y fue horroroso, es decir, quemaron estaciones del metro, pero 60 estaciones de metro al mismo tiempo. Eso se conoció en todo el mundo, yo creo. Y así empezó. Y todavía no termina.
Lindos los pajaritos negros. Los sigo escuchando. Muy bien, muchas gracias, Los Vengadores, por ese testimonio. La verdad es que me parece algo impresionante, ¿no? El tema de los animales advirtiéndonos de cosas y tal es algo... Lo hemos tratado tangencialmente en algún otro espacio y tal, pero yo creo que eso merecería la pena de hacer un espacio aparte, pero traer a gente que realmente entienda de eso, ¿no? Y bueno, pues como hemos estado diciendo aquí, pues al final las sincronicidades son un faro, un semáforo que nos dice, para ahí, que te voy a advertir de algo, ¿no? Porque efectivamente mucha gente se salvó de la catástrofe del Titanic, que es el ejemplo que más estamos viendo aquí. En el Titanic hubo gente que al final no se subió al barco, que en el último momento canceló el pasaje. Pues es gente que a lo mejor pudo haber leído el libro este que se escribió 16 años antes y pudo tener alguna especie de intuición, algún malestar interno, ¿no? Como decían Los Vengadores, y por lo tanto salvarse. Claro, la vida le costó a 1.600 personas, pero bueno, al final, como todo esto se ha visto posteriormente y nos han enseñado qué son las sincronicidades, pues de alguna manera tuvo cierta utilidad el hecho de que existiera esta sincronicidad, ¿no? Cuéntanos, Lola. Es que estoy muy contarina de historias, como me han pasado miles, pues me gustaría contar otra historia en relación a los pájaros, si me permitís, y es muy breve la historia. ¿Me dejas, Aníbal, que cuente una historia más? Adelante, ¿qué haríamos sin tus historias de pájaros? Cuenta. Pues estaba haciendo el Camino de Santiago, que el Camino de Santiago está lleno de sincronicidades. Es maravilloso la gente que te encuentras, lo que te dicen, lo que conversas. O sea, el Camino de Santiago, para el que no lo haya hecho, es como una vida en unos poquitos días que recorres el camino. Y se dan infinidad de sincronicidades. Y bueno, a mí me pasaron cosas muy curiosas cuando recorrí el camino, pero la más impactante para mí, que bueno, está entre sincronicidad y premonición. Justo era la última etapa, ya iba a entrar en Santiago de Compostela y bueno, pues había madrugado, salí del albergue muy temprano y nada más salir, como a unos 500 metros, pues un grupo de pájaros, una bandada, cruza el camino hacia unos maizales, pero de una forma que me asusté. No sé por qué, pero me asusté. Y de repente recibí la corazonada de que algo malo iba a pasar, o que algo malo había pasado, y que tenía que llegar cuanto antes a Santiago de Compostela. Y bueno, seguí caminando y a los 10 minutos recibí una llamada que mi abuela había fallecido y que cogiera un autobús lo más rápido posible. Bueno, pues ya llegué a la Catedral de Santiago. Fui a recoger la compostelana, el sello, ¿no?, que te acredita que has hecho el camino, y cuando fui a la estación de autobuses a coger los billetes, pues resulta que eran las 2 últimas plazas del único autobús que quedaba para volver. Así que, bueno, pues otra curiosidad más de otro aviso de pájaros. Pues muchas gracias por tu testimonio, que yo creo que es bastante bueno, y la verdad es que en el programa que hagamos de pájaros negros y de otros colores, vas a ser tú la invitada principal a comentarnos todo este tema. Y siguiendo con este tema de las sincronicidades, os tengo que contar que tienen una relación, el tema de las sincronicidades, muy estrecha con una técnica de adivinación que se llama el I Ching. No sé si conocéis el I Ching. Se escribe I Ching, o sea, I como una I latina y Ching, ¿vale? Es una técnica de adivinación china, como podéis adivinar, muy antigua. Es una técnica de adivinación del tipo... A mí es que todas las técnicas de adivinación me gustan muchísimo. Yo colecciono barajas de tarot y ya hablaremos algún día de todo eso. Esto es extensísimo. Bueno, este es un tipo de técnica de adivinación que ejecutamos algo al azar, ¿vale? Pues del tipo, yo qué sé, sacar una carta, tirar unos dados, etcétera. En el caso del I Ching, lo que se hace creo que es tirar unas palitos, ¿vale? Pero pueden ser unos dados, es decir, lo importante es que hay una parte donde interviene el azar, donde nosotros
tiramos algo al azar y eso da un resultado numérico. Entonces, existe un libro que es el libro de las mutaciones, que lo he visto, es antiquísimo, ¿no? Yo no sé si es del 500 antes de Cristo o algo así, es una barbaridad antiguo. Y entonces esta mancia, esta técnica de adivinación, se basa en ese libro. Tú sacas el resultado numérico otorgado por el azar y entonces ese resultado numérico tiene una correspondencia con un párrafo del libro, ¿vale? Y según el resultado de ese azar, pues se consulta el libro de las mutaciones, se lee el pasaje del libro en cuestión y tras ello el adivino, maestro o chamán interpreta la solución al problema del consultante, ¿vale? Es algo tan simple como esto. O sea, no es propiamente para adivinar el futuro, ¿vale? El I Ching no serviría para adivinar el futuro, por ejemplo, el tarot. O sea, no estamos aquí adivinando el futuro, pero sí estaríamos dando indicaciones sobre la resolución de un problema o sobre los pasos a seguir si uno se encuentra atrapado en un dilema, y esto es importante. Es decir, tiene que ser un dilema, ¿vale? Es decir, un dilema se define cuando la razón o el juicio se escinde entre dos posibilidades a las que otorgamos la misma credibilidad, ¿vale? Por eso se llama dilema, porque son dos, no son tres ni cuatro, son dos. Por ejemplo, la paradoja del asno de Buridan, que yo creo que algunos conocéis, al asno de Buridan, que es un asno, ¿vale? Se le presenta un dilema y es que le ponen un fardo de paja a uno al lado de un ojo y otro al lado del otro ojo y están exactamente a la misma distancia. Y los fardos de paja son exactamente iguales. Bueno, pues el asno de Buridan morirá de hambre porque no sabrá a qué fardo de paja tirarse para comer, ¿vale? Esa es la paradoja del asno de Buridan. Las cosas que nos ocurren en la vida y lo que genera problemas psicológicos y psiquiátricos, como luego veremos, porque ahora estamos entrando en la fase en la que esto sirve para curar, ¿no? Ahora lo veremos. Esas cosas que nos ocurren en la vida muchas veces son variantes de la paradoja del asno de Buridan, ¿vale? Vamos de repente en un camino donde hay una bifurcación, hay un camino A, hay un camino B y no sabemos por dónde tirar, ¿vale? Y bueno, pues todo esto os preguntaréis a qué viene. Pues hemos visto largo y tendido la definición de sincronicidad, hemos visto varios ejemplos, hemos visto la diferencia que hay entre sincronicidad y serendipia y hasta me he sacado de la manga una teoría para explicar y describir las sincronicidades. Pero hay algo en lo que las sincronicidades son de una gran utilidad. Y con esto pasamos al segundo gran bloque de todo esto que os quiero contar de las sincronicidades. Hemos visto, digamos, ya la parte donde las definimos, las estudiamos, las describimos, las analizamos, pero ahora nos estamos preguntando, bueno, les hemos descubierto una utilidad, ¿vale? Que es que nos advierten de cosas, ¿no? Nos advertirían de cosas. Y hemos visto un caso que es propio, que es el de las serendipias, que serían como ideas felices, coincidencias felices, etc. Pero ¿qué utilidad real tienen las sincronicidades? Aparte de que nos avisen de cosas y tal. Bueno, pues una pista que os doy es que el autor del concepto, que es Jung, es psicólogo, por lo tanto, él tenía una consulta donde atendía a enfermos a los que tenía que curar de sus problemas mentales, de sus enfermedades psicológicas, mentales, etcétera. Y lógicamente, como el concepto del inconsciente colectivo, que también es de él, creo, el concepto de arquetipos, que también lo maneja él, son el concepto de sincronicidad, que es el que estamos viendo, son conceptos que él utiliza, que él inventa para curar las enfermedades psicológicas o psiquiátricas, ¿vale? Es decir, él como psicólogo perseguiría ese motivo de curación, ¿no? Él perseguiría el objetivo de curar a sus enfermos y de hecho lo hacía, con estas cosas. Entonces, y si no la curación, pues por lo menos que sirva como herramienta para que los psicólogos puedan hacerse una idea de lo que pasa por nuestras mentes cuando tenemos un trastorno o una enfermedad mental, ¿vale? Y claro, aquí ya estamos en otra fase del discurso, ¿no? Es decir, ahora vamos a ver cómo hay potentes herramientas basadas o relacionadas con el tema de las sincronicidades, que son, por ejemplo, el tarot, como hemos mencionado antes, y también otras dos herramientas desarrolladas por Alejandro Jodorowsky, que yo creo que todos lo conocéis. Si seguís a Fernando Sánchez Dragó, él habla muchas veces de Alejandro Jodorowsky, y Alejandro Jodorowsky ha participado en sus programas y ha ido y ha desarrollado sus teorías. Bueno,
Él tiene unos libros y tiene unos conceptos muy relacionados con el tema de las sincronicidades, que son el concepto de psicomagia y también psicogenealogía, ¿vale? O metagenealogía. Es decir, es la utilización de procesos adivinatorios, procesos mágicos y el estudio del árbol genealógico desde un punto de vista de la sincronicidad para resolver problemas mentales, para curar a enfermos mentales. O sea, fijaros que lo que se nos abre aquí, nos podríamos tirar hablando noches enteras, ¿verdad? Pero y yo tampoco es que vea muchas manos ahí alzadas para hablar, o sea que continuaré hablando yo, ¿no? Fijaros que Alejandro Jodorowsky, que era un cineasta, un escritor, un psicoterapeuta, es en mitad chileno, es un escritor chileno-francés, vamos a decir, ¿no? Muy conocido por sus ideas y por sus prácticas en el ámbito de la psicología y la espiritualidad, porque relacionaba las dos cosas. Entonces, el enfoque principal, él no era psicólogo, ¿vale? Pero entendía todas estas cosas. Su enfoque principal era la psicomagia, la psicomagia es una disciplina terapéutica que combina elementos de arte, de psicología y de espiritualidad para promover la sanación y la transformación personal. Y vosotros os preguntaréis, bueno, pues, ¿cuál es la relación con las sincronicidades? Jodorowsky ha hablado sobre la importancia de estar atentos a los mensajes y a los signos que se presentan en nuestra vida diaria. Según su perspectiva, el universo se comunicaría con nosotros, pues bueno, a través de eventos. Bueno, si no me equivoco, eso viene a ser aquello de que si estoy pensando en el amigo en cuestión, muchas veces suena el teléfono, ¿no? Es decir, eso se ha dicho veces. Sería una prueba quizá del funcionamiento de la paradoja EPR aplicada en este caso, ¿no? Es decir, estoy sentado en mi casa, en un sillón, y por alguna razón que no sé, estoy divagando, y de repente pienso en fulanito. Y en ese momento suena el teléfono, y el que se pone es fulanito. Eso ha ocurrido muchas veces. A mí no, ¿eh? Pero sí conozco mucha gente que le ha ocurrido. Bueno, pues como os decía antes, la psicomagia vendría a ser una de esas herramientas. Jodorowsky, por ejemplo, considera que estas acciones simbólicas pueden ayudarnos a conectar con las sincronicidades, fijaros, y aprovechar su mensaje y significado en nuestra vida. O sea, fijaros la conexión que tiene la psicomagia con el tema de las sincronicidades. Es decir, sería una herramienta para saber leer las sincronicidades, que lo difícil es poder verlas. O sea, si os fijáis, el problema de todo esto es que las vemos claramente cuando ya han sucedido. Por ejemplo, el Titanic, cuando ha pasado un siglo y nos hemos enterado de todo. Pero lo difícil es leerlas en el momento que están ocurriendo. Cuéntanos, Lola. Sí, bueno, que no hace falta irse a la psicomagia de Jodorowsky, que nosotros lo tenemos pues en el cristianismo, en el catolicismo. La verdadera fe es dejar tu vida en manos de la providencia. Y, por ejemplo, hay un grupo católico que se llaman los neocatecumenales, que llega un momento que les dicen: tenéis que ir a tal país de misión. Y dicen: pero si no tenemos dinero, si es que no conocemos, no sabemos el idioma. Y dicen: bueno, pues Dios proveerá. Entonces ellos se van allí sin conocer absolutamente a nadie, con una mano delante y otra atrás, consiguen sobrevivir y consiguen hacer su misión. Y entonces para ellos es una verdadera prueba de fe el confiar precisamente en esas sincronicidades y en que la vida se va abriendo camino a medida que digamos que te dejas fluir, te dejas llevar por esas sincronicidades. Pones tu vida en manos de Dios, en manos de esa providencia. Ese sería un poco la auténtica fe católica. O sea, dejar tu vida en manos de la sincronicidad. Bueno, es una manera de verlo, efectivamente. Lo que hemos dicho antes, ¿no? El concepto de sincronicidad y quizá de serendipia en el cristianismo vendría a ser, pues eso, la divina providencia, ¿no? Es decir, pues lo que pasa es que aquí buscamos un poco saber, ¿no? En fin, tenemos que saber, queremos saber, nos hemos planteado saber.
Quizá a lo mejor no con mucho éxito, pero por lo menos saber qué nos pasa, ¿no? Sobre todo cuando estamos en crisis. Acordaros de esa frase que decía, yo creo que está atribuida a Ortega y Gasset. ¿Qué es una crisis, no? Pues en las crisis, una buena definición de crisis, que era de Ortega, la decía mucho Dragó también, pero no era de él. En las crisis nos pasa que no sabemos lo que nos pasa. Esa es la definición de crisis personal, pero también de otro tipo, ¿no? Y entonces, pues estas herramientas que estamos repasando, yo creo que ayudan mucho, ¿eh? A mí, yo soy muy partidario de Jodorowsky, me parece que es alguien al que hay que leer sí o sí. Y fijaros, la otra herramienta que nos propone es la metagenealogía o psicogenealogía, las dos podrían valer, ¿eh? Es un enfoque desarrollado también por Alejandro Jodorowsky que puede relacionarse con las sincronicidades y la psicomagia, ¿vale? ¿Qué es la psicogenealogía? Bueno, pues es estudiar simplemente la influencia de la historia familiar y las dinámicas transgeneracionales en nuestra vida presente. Es decir, cogerte el árbol genealógico, hacer un árbol genealógico, meter ahí todos los datos que podáis y empezar a pensar y a sacar conclusiones, a analizarlo y a deducir cosas simplemente de ese árbol genealógico. Yo lo he hecho, ¿eh? O sea, yo me he cogido una base de datos en Access, he recopilado mi madre, de mi padre, de otros familiares, etcétera, pues todos los datos que he podido sobre el trazado, ese árbol genealógico, lo he metido ahí, en fin, he agitado el bote un poco y os puedo asegurar que eso es mágico. No hace falta que sea una base de datos, aunque sea con el papel allí dibujándolo y apuntando a mano, vale exactamente igual, del formato que más os guste y con el que estéis más cómodos para trazar ese árbol genealógico. Hay miles de técnicas. Pero de la escritura, de la confección, de la creación de ese árbol genealógico, salen cosas muy importantes. Te das cuenta, como os he explicado yo antes, de los patrones. Por ejemplo, yo qué sé, profesiones que aparecen. O sea, yo he trazado mi árbol genealógico, no al 100%, pero sí a lo mejor a un 90 y tantos %, pues desde mis tatarabuelos. O sea, nos estamos remontando a 1850, ¿vale? Hasta la generación actual, que no es la mía, una posterior a mí. Y joder, pues hay una serie de profesiones X que se presentan a lo largo de varias generaciones y a lo largo de varias personas. ¿Por qué? Es decir, ya sabemos que antiguamente, sobre todo, pues eras carpintero, las profesiones se transmiten de padres a hijos, etcétera, pero no tiene por qué en principio, ¿eh? O sea, cada persona sale como sale, tiene las inclinaciones que tiene y busca su camino en la vida como puede, ¿no? Y sin embargo, muchas profesiones se repiten y por supuesto muchas enfermedades, pero bueno, eso es otra explicación por la genética, pero no solo es la genética, es como una maldición. O sea, las maldiciones te acompañan y las bendiciones también, pero todo eso solo te das cuenta cuando has trazado el árbol genealógico y cuando estás empezando a ver la magia del árbol genealógico. Es algo muy importante. Cuéntanos, Lora. Otro aspecto importante del tema de las sincronicidades es que hay veces que tú escribes un deseo o escribes algo que quieres que pase, pasan los años y te das cuenta que eso que tú querías, pues de alguna manera se ha cumplido. Es decir, que existe también como una especie de ley de la atracción o ley del deseo, ¿no? Que tú proyectas tus deseos y la vida, ¿no? Como que se confabula, se sincroniza para que tú llegues a conseguirlo. Se ha escrito mucho sobre esto. Yo, por ejemplo, recuerdo de niña que escribía como postales y ponía código postal 28002. Y resulta que yo de mayor estoy viviendo en una casa que es el mismo código postal que yo escribía de niña. Y cosas así puedo contar, muchísimas, que lo deseaba de niña o jugaba a escribirlo y luego en la vida pues se ha dado de esa manera. Digamos que mi vida se ha sincronizado bueno, se ha organizado para conseguirlo. Bueno, pues efectivamente, o sea, estas herramientas que tenemos, Lola, por ejemplo, lo nota en las cosas que ella recuerda, como los demás, ¿no?
Pero estas herramientas son muy importantes porque nos ayudan a desarrollar la capacidad de detectarlas, ¿no? Porque puede ser muy importante. Yo tengo historias también en mi familia de gente que ha evitado accidentes de tráfico porque ha oído una voz en el coche momentos antes de que un gilipollas se cruzara. O sea, podemos contar todos miles de historias, ¿no? Pero fijaros, en el contexto de las sincronicidades, la psicogenealogía sugiere que a través de la observación de eventos y relaciones en nuestra familia, lo que os estaba contando antes, podemos descubrir sincronicidades y patrones significativos. A lo mejor eso que os he contado antes es una tontería. Bueno, pues qué profesiones se repiten o qué enfermedades, las maneras de morir también. Yo lo apunto todo, ¿eh? O sea, yo tengo en la base de datos un montón de campos y tal, y si hay que crear 30 campos más, los creo y meto absolutamente toda la información que pueda pillar. ¿Cómo murió esta persona? Y metiendo, por ejemplo, las maneras de morir, salen cosas. Es decir, es que eso, hasta que no haces el trabajo de construir el cuadro completo, pues no lo ves. Pero realmente, las sincronicidades que estamos buscando en nuestra vida, para sanarnos sobre todo, y para resolver los dilemas, esas sincronicidades pueden salir a través de eventos psicogenealógicos y psicomágicos, construyendo el árbol genealógico de la familia, ¿no? Y esta psicogenealogía también puede ser un complemento para la psicomagia, ¿no? Pues de alguna manera nos está invitando a sanar las heridas y los conflictos familiares, pues a través de esos rituales simbólicos y acciones terapéuticas. Jodorowsky ha escrito 3 o 4 libros hablando de todo esto, excelentes, y que yo os invito a leer, porque la verdad es que son estupendos, ¿no? Fijaros al final, todo este enfoque de la psicomagia y la psicogenealogía y las sincronicidades pueden tener una utilidad, como se estaba contando al principio, que es la base de este segundo bloque último, en el tratamiento de la depresión y de la ansiedad, ¿vale? Que son las enfermedades más extendidas de nuestro tiempo. ¿Cómo se abordaría esa curación? Pues, en primer lugar, con el autoconocimiento y la comprensión, ¿verdad? Las sincronicidades pueden proporcionar pistas y mensajes simbólicos que nos ayudan a comprender mejor pues los desencadenantes de esa depresión y de esa ansiedad que nos está torturando, ¿verdad? Al prestar atención a esas sincronicidades podemos identificar pues patrones recurrentes, mensajes ocultos, conexiones significativas, etcétera, cosas que arrojan luz sobre esas dinámicas, ¿no? que tenemos ahí y que no sabemos ver fácilmente. Y que contribuyen, por supuesto, a nuestro sufrimiento emocional, ¿vale? Nos pueden ser de ayuda también para la liberación de patrones transgeneracionales, ¿vale? La psicogenealogía sostiene que los patrones y traumas no resueltos de nuestros antepasados, o sea, las maldiciones intergeneracionales, como dice la Iglesia, ¿verdad?, pues pueden afectar a nuestra salud mental, ¿vale? Las sincronicidades pueden revelar conexiones entre nuestras propias experiencias de depresión y de ansiedad y las historias familiares no resueltas. O sea, hay sacerdotes exorcistas que se están valiendo de esto para hacer de curanderos. Por ejemplo, el padre Ghislain, hay lamas por ahí que hacen estas cosas, en fin, en todas las religiones, pero la base psicológica es la misma y es la que describe Jung y sobre todo luego Alejandro Jodorowsky en sus obras, ¿no? O sea, se cura la depresión y la ansiedad resolviendo historias o comprendiendo historias familiares no resueltas. Al reconocer estas sincronicidades, se pueden trabajar para liberar y sanar los patrones transgeneracionales a través, como hemos dicho antes, de las acciones simbólicas y rituales terapéuticos, ¿vale? Y finalmente, pues, se refuerza la conexión mente-cuerpo, que es muy importante, ¿eh? O sea, no sabéis, parece una tontería, pero nuestra mente y nuestro cuerpo muchas veces están disociados, ¿vale? En el caso de los yogis, no. O sea, el yoga sería una manera de establecer una conexión entre la mente y el cuerpo. Hay muchas más técnicas, pero eso en Occidente no está conseguido. Es decir, los hombres occidentales y mujeres occidentales no tenemos la mente disociada del cuerpo, ¿vale? Entonces, el yoga, la meditación, la contemplación, en el caso del cristianismo, son técnicas que ayudan a esto, ¿no? Y el estudio de las sincronicidades, de saber qué sincronicidades son las importantes en nuestra vida,
pues pueden ayudarnos a fortalecer esa conexión, ¿verdad?, entre nuestra mente y nuestro cuerpo. Y eso es muy importante para tratar la depresión y la ansiedad. Al prestar atención a esas sincronicidades, o sea, podemos notar cómo hay ciertos eventos o experiencias físicas que se correlacionan con nuestros estados emocionales, todos lo conocemos. Pues vemos no sé qué cosa en la televisión o nuestro padre nos ha dicho no sé qué cosa y nos duele el estómago. Estas cosas, al hombre occidental le cuesta mucho más verlas que, por ejemplo, a un hindú, ¿vale? O un chino. En ese sentido, hay otro tema que es el de la medicina china tradicional, que yo tengo por ahí algún libro. No tengo tiempo de leer todo el libro de mi vida porque necesitaría varias vidas, pero pues, fijaros, la medicina china tradicional es un tema extenso, pero que de ahí se puede sacar petróleo, ¿eh? O sea, yo os recomiendo que cogáis un buen libro de esos porque ahí hay cosas muy interesantes. En fin, y bueno, pues todas estas cosas efectivamente nos valen para tratar estos problemas de depresión y de ansiedad. Fijaros, al final, todas estas cosas, la verdad es que nos conducen a, pues cuando tenemos, ¿qué ocurre cuando tenemos un problema psicológico? Cuando estamos al borde de una depresión o de una ansiedad. Es la paradoja de la asno de Buridan que os estaba diciendo antes. Es decir, la frase que os dije que es una crisis. En las crisis nos pasa cuando no sabemos lo que nos pasa. Cuando estamos ante un dilema, ¿vale? Ante nuestro camino, en nuestra vida, de repente se extiende en dos. ¿Me tengo que divorciar o no me tengo que divorciar? ¿Tengo que estudiar esta carrera o tengo que estudiar esta otra? ¿Tengo que aceptar esta oferta de trabajo o no tengo que aceptarla? ¿Vale? Entonces, todas esas cosas, al final, pueden, cuando no sabemos responder a esas cosas, esos dilemas que nos plantea la vida, es cuando realmente entramos en una crisis. Y cuando esa crisis nos puede conducir a una depresión, una ansiedad, ¿no? Y en esta tesitura se impone muchas veces hacer un alto en el camino, realmente, ¿no? Tomar y reflexionar sobre las 4 grandes preguntas del ser humano, que ya las habréis oído muchas veces, pero que son muy importantes y no está de más el recordarlas. Y esas 4 grandes preguntas son: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Y por qué estoy aquí? Que se resumen pues en el lema que aparece en el frontispicio del oráculo de Delfos, ¿no? Noscete ipsum, conoce a ti mismo. O sea, esto deberíamos grabárnoslo en nuestra mente a fuego en letras de oro, porque junto con la ley del uno y todas estas cosas que hemos estado viendo, porque son realmente las guías, los arquetipos, los códigos que nos van a valer para resolver los problemas de nuestra vida y no incurrir en depresión ni en ansiedad y que las cosas nos salgan bien en la medida de lo posible, ¿no? O sea, muchas veces, fijaros, que el propósito de toda una vida es contestar esas 4 preguntas. Muchas veces lleva años enteros, una vida entera intentando contestarlas, y la mayoría de la gente muere sin tener clara la respuesta, o habiendo contestado a una de ellas o a 2, pero no a las 4, y hay que contestar a las 4. O sea, voy a poner un ejemplo. Seguro que todos habéis visto la película de Salvar al Soldado Ryan, ¿vale? En esa peli, es una peli bélica, entonces un grupo de soldados americanos tienen que encontrar al soldado Ryan porque se ha perdido y lo tienen que rescatar. Muere mucha gente, entre medias, etcétera. Y Tom Hanks, que es uno de los protagonistas, que es el capitán Miller, cuando está a punto de morir, ya han encontrado al soldado Ryan, pero haya muerto hasta el apuntador por encontrar al soldado Ryan. Cuando Tom Hanks está a punto de morir, le coge al soldado Ryan de las solapas y le dice: mira el sacrificio que hemos hecho por ti, la cantidad de gente que ha muerto para que te hayamos rescatado. Y le dice el Tom Hanks: haz que merezca la pena. Es decir, vive tu vida de tal manera que todo este sacrificio que converge en que te hayan salvado sea algo que merece la pena. Luego la película está basada en hechos reales. El pobre hombre, pues al final de su vida, aparece ahí visitando la tumba de Tom Hanks. Dice: bueno, yo he hecho lo que he podido y tal, creo que no me ha ido mal, pero por favor, créeme que lo he intentado y no sé qué. O sea, el hombre trataba de justificarse un poco, ante la tumba del salvó, ¿no? Diciéndole: creo que ha merecido la pena como me dijiste, ¿no? Bueno, pues todos nosotros somos un poco
como ese soldado Ryan, ¿no? Que a veces necesitamos que aparezca nuestro Capitán Miller, nuestro Tom Hanks, nos coja de las solapas y nos diga el sentido de nuestra vida, ¿verdad? Cuando ese Capitán Miller tarda en aparecer y los problemas se multiplican sobre nuestras cabezas, entonces es cuando puede aparecer la depresión, la ansiedad y otras enfermedades. Y bueno, pues fijaros que hay otra derivada con respecto a esto, que es una última herramienta que os voy a comentar, que es la terapia filosófica de Lou Marinoff. Lou Marinoff es un filósofo profesional que escribió un libro que se llama Más Platón y menos Prozac, y él era un terapeuta que basaba su terapia en aplicar los conocimientos de un filósofo o de una filosofía particular al problema y este hombre, de los consultantes, ¿no? Y este hombre era el que utilizaba el I Ching, que os he comentado antes, ¿no? Yo de Lou Marinoff he hablado de otros espacios y os aseguro que en todos los demás espacios que haga va a salir, porque esos libros hay que leerlos, ¿eh? Es decir, Más Platón y menos Prozac son obras maestras. Y bueno, pues yo por mi parte, fijaros, además es que estas 4 preguntas: ¿quién soy? ¿Vale? ¿De dónde vengo? Bueno, pues el estudio del árbol genealógico responde a esa pregunta. ¿De dónde vengo? ¿Cuáles son mis genes? ¿Cuál es mi linaje? ¿Quiénes son mis antepasados? ¿Por qué estoy yo aquí? Pues porque vengo de unas determinadas personas y de unas determinadas circunstancias. La psicogenealogía respondería a esa segunda pregunta, si sabemos hacerla bien, ¿vale? Y para saber quién soy, que es la primera pregunta, tendré que saber de dónde vengo. Porque sabiendo de dónde vengo, a lo mejor sé quién soy, ¿vale? Y a lo mejor puedo tener claro, es mucho más difícil, pero bueno, puedo tener claro a dónde voy, que sería la tercera pregunta. Y desde luego, la que más confusiones genera con diferencia es la cuarta, que es ¿por qué estoy aquí? Ahí es donde la mayoría de las personas se hace la picha un lío. Es decir, ahí es donde todo el mundo nos caemos con todo el equipo. ¿Por qué estoy aquí? Pues es que es dificilísimo de contestar. Pues a lo mejor estás aquí para que una persona, las personas que somos más espirituales y tal, pues a lo mejor estás aquí para que una persona, que puede ser tu hija o un sobrino, dentro de 24 años o de 23 años o de 20 años, se haya desarrollado como una persona como Dios manda, gracias a ti. Y tú a lo mejor estás aquí para eso, porque luego esa persona será importante e influyente para muchas circunstancias. Pero tu misión en la vida no es irte de vacaciones, ser rico. A lo mejor todo eso es circunstancial, pero tu misión interna de verdad es esa. Y a lo mejor en toda una vida tenemos 2 o 3 misiones. Y mi misión a lo mejor no es cómo de bien va mi negocio o cómo es posible que yo pueda viajar a determinado país. A lo mejor mi misión es que mi hijo o mi hija, pues al cabo de un montón de años, gracias a mí y a mi sacrificio y a mi esfuerzo, pues esté en una buena posición. Y cuando eso termine, pues a lo mejor es otra cosa, la más insospechada que nos podamos hacer echar a la cara. Y a lo mejor una vida, pues nada más que tiene, pues eso, 1 o 2 misiones de ese estilo. Y bueno, y ya han pasado 1 hora y media y yo esto es todo lo que os tenía que contar. Entonces, espero que os haya gustado. Desde luego, sí, mira, y Lola nos va a decir algo. Adelante, Lola, cuéntanos. Sí, lo que quería comentar es que a veces para encontrar esa misión, pues hay que también escuchar un poco observar las señales y las sincronicidades. Y por otro lado, pues que algunas filosofías dicen que elegimos nuestra misión antes de venir, pero como olvidamos antes de nacer, pues claro, es difícil encontrar la misión de cada uno, pero sí que es verdad que si cuanto más abiertos estemos a las sincronicidades, pues más sincronicidades se van a mostrar en nuestra vida y más guiados vamos a estar por ese universo, ese Dios, esa divinidad. Y bueno, a mí, yo realmente empecé a creer más en Dios gracias a las sincronicidades. O sea, que fue lo que a mí me conectó con
con la espiritualidad, las sincronicidades que se dan en mi vida. Así que invito a todos a que estén muy atentos a las señales que hay en su vida. Y nada, y por mi parte, pues ha sido un espacio maravilloso y deseando de hacer un nuevo espacio otro sábado más adelante. Bueno, la verdad es que ideas tenemos muchísimas, ¿verdad? Las vamos